Bien, vamos a invocar el nombre del Señor y comenzamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre en esta hora, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna y tú tienes, oh Dios, el establecimiento de tu reino sobre la faz de la tierra. Señor, invocamos tu nombre en esta hora y entregamos en tus manos este tiempo de enseñanza, tiempo de capacitación, tiempo de instrucción, tiempo de revelación, para que en todo lo que hagamos y establezcamos, Señor, tu nombre, tu reino sea establecido en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues estamos comenzando el día de hoy con este tiempo de capacitación y de instrucción. La enseñanza que vamos a comenzar el día de hoy tiene que ver con el llamado al ministerio. Eso es lo que vamos a estar estudiando por varias semanas. Aquí es donde comenzamos el estudio, porque antes de entrar propiamente a lo que es la doctrina, a entender la doctrina y estudiar la doctrina, tenemos que saber a qué el Señor nos está llamando. Y el Señor nos está llamando precisamente a establecer un llamado que el Señor nos ha entregado. Y vamos a comenzar precisamente aquí en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, y vamos a leer en el versículo 16. Aquí comenzamos. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 16. Y aquí comenzamos a establecer el fundamento del llamado de Dios. Dice el versículo 16: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Y aquí comenzamos. Lo primero que quiero establecer es, ¿somos siervos de qué? ¿O somos siervos de quién? Esta es una pregunta. Si ustedes la pueden anotar, anótenla. ¿Somos siervos de qué o de quién? Podríamos casi inmediatamente responder, pues somos siervos de Dios. Y eso efectivamente es lo que dicen muchas personas. Somos siervos de Dios. Yo le estoy sirviendo a Dios. Pero en la realidad, muchas personas no le están sirviendo a Dios, pese a que lo están diciendo. ¿Dónde tenemos el fundamento para esto? Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Dice claramente, muchos me dirán en aquel día, pero Señor, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre hablamos nuevas lenguas, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor declara, palabra del Señor directa, no os conozco, obradores de maldad. Hay mucha gente que dice que le está sirviendo a Dios, pero en la realidad, es decir, en lo espiritual, en la verdad de todas las cosas, no le están sirviendo a Dios. ¿Por qué razón? Porque el llamado no consiste en conocimiento. Hay muchas personas que han sacado doctorados, hay muchas personas que han ido a un instituto bíblico, hay muchas personas que tienen estudios académicos en teología, pero el tener conocimiento no nos hace un ministro, no nos hace estar sirviéndole al Señor. ¿Qué es entonces lo que define a un ministro? ¿Qué es lo que define el llamado? El versículo 16 de Romanos capítulo 6 lo declara. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A quién estamos obedeciendo? O sea, hay muchas personas que están obedeciendo a un concilio, están obedeciendo a una denominación,
están obedeciendo a una iglesia, y hay quienes han hecho un switch, han hecho un cambio y están obedeciendo al gobierno. ¿Por qué somos ministros del Dios Altísimo? Porque obedecemos a Dios. Así clara la respuesta. Porque le estamos obedeciendo a Dios. Desde el momento mismo en que obedecemos a una congregación, desde el momento mismo en que obedecemos a un concilio, que obedecemos a una misión o que estamos obedeciendo a un gobierno, dejamos de ser ministros del Dios Altísimo. Así es que es importante entender que el llamado es obediencia. Y esta pregunta la tenemos que estar haciendo todo el tiempo, y esto es para quality nuestro, para revisar cada una de nuestras vidas. ¿A quién estoy obedeciendo? ¿A quién estoy obedeciendo? Eso tenemos que hacernos la pregunta constante, continuamente, porque repito, muchas veces uno cree que está obedeciendo a Dios y sirviéndole, y en la realidad estamos siguiendo instrucciones de tantos otros elementos que pueden estar a nuestro alrededor. ¿Ok? Tengo que decirles que cuando las Sagradas Escrituras declaran de que nos debemos de someter a las autoridades, no quiere decir que estamos obligados. Cuando el apóstol escribió esa palabra, lo que estaba indicando era que el hombre no se debe de levantar en sedición en contra de las autoridades. Es decir, de desplazarlas, de hacerlas a un lado. Eso es sedición. Por eso dice, someteos, pero no está diciendo que uno tiene o está obligado a estar de una forma ciega prácticamente, sujeto a todo lo que esa autoridad establece. Siempre, ¿a quién obedecemos? A Dios. Estamos sujetos a Dios. Y el apóstol Pedro lo dijo claramente, y si quieren lo pueden anotar. Eso está en el capítulo 4 de Hechos, versículo 19. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. O sea, somos llamados para obedecer a Dios. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tener bien definido: a quién estamos obedeciendo. ¿Ok? Entonces, definamos ahora qué es el llamado. El llamado es el depósito de revelación que Dios coloca en la persona. Repito, es el depósito de revelación que Dios deposita dentro de la persona. Eso es el llamamiento o llamado. En las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, aparece la palabra vocación. Cuando ustedes vean vocación, está hablando del llamado o del llamamiento. El llamamiento es algo espiritual. Es el depósito, repito, depósito de revelación que Dios deposita en el espíritu, no en el corazón, en el espíritu de la persona. Porque el llamamiento es espiritual y el Señor lo deposita en la persona. ¿Okay? Por eso la persona puede tener muchas inquietudes, y las ha tenido desde niño, y no sabe por qué tiene esas inquietudes. Yo quiero hacer esto, yo me desvivo por hacer esto. Es precisamente porque hay un depósito que Dios ha colocado en el espíritu de la persona, no en el corazón, no en la mente, es en el espíritu de la persona, porque el llamamiento es espiritual y el llamamiento lo hace Dios. Lo hace Dios. Los hombres, las personas, lo que hacen es reconocer el llamamiento de Dios. ¿Ve? Aceptarlo, reconocerlo, identificarlo
y de alguna manera aceptarlo. Hay quienes no lo van a aceptar. Hay quienes no lo van a aceptar. Aún así, cuando reconozcan, este tiene algo de Dios, pero hasta allí. Hay quienes no lo van a aceptar, pero van a identificar que esta persona tiene algo de parte de Dios. El llamamiento es espiritual, el llamamiento es de Dios. Las personas lo que hacen es reconocerlo, identificarlo, ¿ve? Y en muchos casos sujetarse o someterse a ellos. ¿Ok? Pero, y esto es bien importante, porque el llamamiento no lo extiende una persona. Esto es bien importante. No hay quien le diga, tú tienes un llamado de parte de Dios, el Señor te está llamando. ¿Ya? Si la persona no lo identifica, realmente lo que le puedan decir otras personas lo va a llevar a una confusión. Y esto es una situación que se ha dado en muchos medios cristianos, donde le dicen a la persona, tú tienes un llamado, y la persona nunca había considerado ni no ha tenido ninguna intención por servir al Señor. ¿Ve? Entonces entra en momentos de confusión. El llamamiento es espiritual. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en algún momento les pueden decir o confrontar a ustedes, ¿y quién te dio el llamamiento? ¿Y quién te extendió el llamamiento? ¿Ve? Los pueden confrontar para desvirtuar lo que el Señor está haciendo en cada una de sus vidas. Ahora, el llamado es para servir al Señor, para obedecer al Señor. Después que el Señor saca a la luz el llamado en la persona, viene el ministerio. Llamado y ministerio no es lo mismo, aunque trabajan juntos. Cuando la persona reconoce que tiene un llamado de Dios, Dios me está llamando y yo me voy a mover conforme el Señor me está llamando, me está pidiendo, lo siguiente viene el ministerio. ¿Ve? Es allí cuando vas a descubrir qué función, porque el ministerio es una función, qué función vas a desarrollar dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos los ministerios, los 5 ministerios que conocemos, que están vigentes, siempre han estado vigentes. Está el apóstol, el profeta, está el evangelista, el pastor, el maestro. Estos son 5 ministerios. Entonces el Señor define en qué ministerio lo va a ubicar. Puede darse el caso de que el Señor le entregue o lo haga trascender en el ministerio. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él dice, yo soy predicador, maestro y apóstol. O sea, el apóstol Pablo se desarrolló en 3 ministerios, porque el Señor lo fue trascendiendo en la medida del compromiso, en la medida de la fidelidad que la persona desarrolle, el Señor lo va haciendo trascender dentro de un ministerio. Por ejemplo, un ministerio un don de profecía puede ser desarrollado eventualmente en un ministerio de profeta. ¿Ve? No necesariamente comenzó directamente como profeta, pero fue trascendiendo del don al ministerio. ¿Ok? Entonces, esto para poder entender qué es el llamado. El llamado es un depósito de revelación que el Señor coloca o pone en el espíritu de la persona y no lo deja tranquilo. Eso es lo importante, no lo deja tranquilo. Lo inquieta para moverse, para buscar en la palabra, para orar, para desarrollar actividades en beneficio pues de una congregación, o podría ser inclusive de una persona. ¿Ve? O sea, es el depósito quien va a mover a la persona. Ahora, hay que tener cuidado que el llamado no se combine con las emociones y con las actitudes de la persona.
Porque cuando el llamado se mezcla con la persona, entonces la persona puede ser disparado para la derecha o para la izquierda y no para lo que el Señor lo está llamando. Que es lo que ha sucedido en varias ocasiones con ustedes. O sea, ustedes tienen un llamado de Dios y de momento quieren arreglar el mundo, quieren arreglar todo de una sola vez. Y eso tienen que entender que no es así, porque se están mezclando actitudes, intenciones, carácter, la forma de ser, inclusive oficios y profesiones que cada quien desarrolló se mezclan. Porque estamos acostumbrados a arreglar las cosas de esta manera y de momento el llamado se mezcla con eso y queremos seguir haciendo lo mismo que estábamos acostumbrados. Y eso no puede ser. Aquí vamos a comenzar a corregir. Vamos a comenzar a corregir. Porque humanamente estamos acostumbrados a decir nos hace falta paciencia. No. Nos hace falta gracia. Vayan a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver este primer punto, las características del llamado de Dios. Ok. ¿A qué nos llamó el Señor? A la gracia, ahí está. El llamado es a la gracia. ¿No es eso lo que le dijo Jesús a los discípulos, a Pedro particularmente? Esto está en Mateo capítulo 10. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. ¿A qué nos llamó el Señor? A la gracia. No nos hace falta paciencia. Lo que nos hace falta es gracia. ¿Ve? No tenemos la suficiente gracia para dispensarla, no tenemos la suficiente gracia para establecerla. No es paciencia, eso es explicación humana. Eso así lo explica el mundo. Pero según la palabra, somos llamados a la gracia del Señor. ¿A qué nos llamó? A la gracia del Señor. ¿Ve? Así es que es importante de aquí en adelante qué es lo que tenemos que cultivar. La gracia del Señor. Tenemos que cultivar la gracia del Señor. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Se van a dar cuenta de que hay ocasiones en que no tenemos la suficiente gracia. Por lo tanto, antes de seguir avanzando, antes de seguir continuando, tenemos que apartarnos. Señor, me hace falta gracia en esto, en esta parte de mi vida, me hace falta gracia, no tengo la suficiente gracia. ¿Estamos comprendiendo? Este es el objetivo del llamado. ¿Cuánta gracia hay en mi vida? Porque de lo contrario no podremos realmente hacer aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Ok, vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 17. Muy bien, eso es gracia. Eso es gracia. Cuando se sabe corregir sin necesidad de establecer un señalamiento. ¿Ok? Cuando se sabe corregir sin necesidad de establecer un señalamiento. La gracia y la verdad por Jesús, el Cristo, fue hecha. ¿Ok?
No somos llamados, y esto como fundamento de ministerio, no somos llamados a arreglar el mundo. No somos llamados. Eso lo desechamos ahora. Ahora lo desechamos. Amén. Y importante, una extensión de esto mismo, no somos llamados para convertir a nadie. Lo voy a repetir. No somos llamados para convertir a nadie. ¿A qué somos llamados entonces? Somos llamados a establecer la gracia. No somos llamados a convertir a nadie. Pero entonces, vean, acabamos de decir, bueno, establecemos la palabra y el Espíritu Santo va a hacer lo demás. No, vamos a establecer la gracia. Vamos a establecer la gracia. Somos llamados a establecer la gracia del Dios eterno. Busquen por favor Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Quiero que leamos ahora versículo 15 y versículo 16. ¿A qué somos llamados? A establecer la gracia. La gracia no necesariamente se establece con palabras. La gracia se establece con la presencia nuestra, con cada presencia que cada uno de nosotros establezcamos, se establece gracia. Versículo 15. Ahí está, ahí está. Ok. ¿Cuántos emperadores romanos se convirtieron ante la presencia de Pablo? Ninguno, pero el Señor lo envió. Ahí lo dice, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuántos se convirtieron ante la intervención de Pablo? Félix, que estaba en Cesarea, rey Agripa, que estaba en Cesarea, él llegó a decir, por poco y me convences, pero no pasó de allí. Entonces no somos llamados a convertir a nadie, somos llamados a establecer la gracia, porque la gracia va a dar testimonio. La gracia va a dar testimonio de lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Y esto es bien importante que nosotros lo integremos como fundamento de ministerio. No somos llamados a convertir, somos llamados a establecer la gracia. Lo leímos, Juan capítulo 1, la gracia y la verdad por Jesús el Cristo fue hecha. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. ¿A qué nos llamó el Señor? A establecer la gracia. ¿A qué nos llamó el Señor? Aquí hay otra respuesta. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Ahí está. ¿A qué nos llamó? A su reino y gloria. A su reino y gloria. Vamos a leer también Colosenses. Colosenses está atrás. En el capítulo 1, versículo 13. ¿A qué nos llamó? A su reino y a su gloria. Ok. Y esto es bien importante, poderlo entender y poderlo hacer. Hay muchas personas que andan como de puntillas. Aquí hay contaminación, aquí hay contaminación, aquí hay contaminación, allí no porque hay contaminación. Si Él nos llamó a su reino y a su gloria, vamos a establecer reino y vamos a establecer la gloria del Señor donde quiera que nosotros vayamos. ¿Ok? ¿Ok? El reino
es una extensión. Es una extensión. Y esa extensión la establecemos. Y todo se limpia cuando nosotros llegamos y cuando nosotros estamos. Por eso, en los sitios donde nosotros estemos, establecemos reino de Dios. Yo establezco reino de Dios. Establecemos reino de Dios en este lugar. Se establece reino de Dios. Toda contaminación sale huyendo. Esto es guerra espiritual. ¿Ve? No necesariamente tenemos que estar frente a un demonio como para poder entrar en guerra espiritual. No, a los sitios donde vamos. Aquí, en el nombre de Jesús, establecemos reino. Y todo lo que está operando en el ambiente sale porque sale en el nombre de Jesús. Eso en la iglesia, en el restaurante, en el centro comercial, en el taller, en la calle, donde quiera que nosotros estemos. Y así comenzamos a desarrollar y a movernos en la gracia del Señor. ¿Okay? Entonces, primera característica del llamado es por su gracia para establecer reino de Dios y su gloria. A eso hemos sido llamados. ¿Okay? Entonces aquí tenemos ya primera característica. Segunda característica, el llamado es y establece la sobrenaturalidad de Dios. Repito, el llamado es y establece la sobrenaturalidad de Dios. Para ello vamos a buscar dos textos. Vamos a ir al libro de Génesis. En el libro de Génesis vamos a leer el capítulo 22, versículo 14. En el monte de Jehová será provisto. ¿Cuál es el monte de Jehová? ¿Cuál es el monte de Jehová? ¿Cuál es el monte de Jehová? Colosenses 1:13, Primera Tesalonicenses. ¿Cuál es el monte de Jehová? El reino de Dios y su gloria. ¿Cuál nos llamó a su reino? ¿Cuál es el monte de Jehová? El reino de los cielos. No perdamos de vista Romanos 6:16. Ahí comenzamos, recuerden, ahí comenzamos. Sois siervos de aquel a quien obedecéis. ¿Ve cómo es cómo se pueden cruzar las líneas y no darse cuenta? Vamos a Éxodo capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 4. Ahí está. El llamado es, como lo acabamos de, es y se establece la sobrenaturalidad de Dios. ¿Ve? En dos ocasiones se habla de lo llamó Dios, ven y yo te envío. Y lo envía para que libertes a mi pueblo. ¿Ok?
¿Ok? O sea, es en la sobrenaturalidad de Dios. No en el mollero humano. No en el mollero humano. No en mis capacidades, no en mis habilidades. No es en la capacidad intelectual, no es en la capacidad económica. En la sobrenaturalidad de Dios. ¿Ok? Y en esto van a ser ustedes probados. A partir de este momento van ustedes a ser probados. Y allí es donde tenemos que saber confiar y esperar en el Señor. ¿Ok? Bien. Tercera característica del llamado: es necesario aprender a conocer y a entender a Dios. ¿De qué le vamos a hablar a la gente? De lo que nosotros conozcamos de Dios. Si no conocemos a Dios, no tenemos mensaje. ¿De qué le vamos a hablar a la gente? De cómo entendemos a Dios. Si no entendemos a Dios, no tenemos mensaje. No se trata de hacer un buen bosquejo y hacer un buen estudio y saberlo predicar, tener la dicción adecuada para establecerlo. Si aquello no le está enseñando a la gente a conocer y a entender a Dios, es improductivo. Tercera característica: es importante, es necesario que nosotros aprendamos a conocer y a entender a Dios. Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Amén. Tenemos que conocerle. Job dijo: de oídas te había oído, pese a todo el conocimiento que tenía. Pero al final admitió, reconoció: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Eh? Entonces, es necesario que conozcamos a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Eso va a ser una enseñanza que vamos a establecer para la próxima semana. Cómo conocer a Dios, cómo entender a Dios, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos instruye, y no es solamente por su palabra. Que Dios utiliza todos los recursos que Él tiene, y tiene muchos, para hablarnos. Pero nosotros muchas veces lo queremos encajar no, háblame solamente en esto. No, Dios tiene muchos recursos y Él utiliza todos sus recursos para hablarnos y para enseñarnos. Amén. Así que hemos visto en la enseñanza de hoy 3 características. Bien, la primera característica es de que el llamado es por su gracia. A gracia nos ha llamado el Señor, a su reino, a establecer su reino y su gloria. Amén. O sea, a eso nos ha llamado. Segunda característica: el llamado se establece la sobrenaturalidad de Dios. Y la tercera característica del llamado: es necesario conocer y entender a Dios. En estas características, entonces, tenemos que aprender a movernos. Tenemos que aprender a crecer en ellas. ¿Para qué? Para que el llamado entonces pueda aflorar, pueda salir, pueda manifestarse. Porque hasta este momento ha estado como un depósito, pero ha estado escondido. Hemos tenido algunas manifestaciones, pero es necesario que salga a la luz.
Amén. Amén. Sí. Bien, entreguémosle este tiempo al Señor. Dios eterno, Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido en tu gracia, en tu misericordia, en tu reino, para saber establecer, oh Señor, el fundamento de un llamado, el fundamento del llamado que tú has depositado en la vida, Señor, de Rafael, de Trina. Gracias, oh Padre, porque tú nos estás enseñando, nos estás corrigiendo, nos estás exhortando, nos estás dirigiendo, estableciendo por tu Santo Espíritu no solamente conocimiento, estableciendo, Señor, la vivencia de tu justicia sobre la faz de la tierra. Gracias, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor, entendiendo que tú nos haces caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.